a charlar un poco de irrigación e inervación de corazón. Eso era un poco lo que teníamos que... lo tocaba ver hoy. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que vamos a charlar un poco de arterias coronarias, que es un tema que se pregunta mucho y hay que por ahí ver algunos detalles, qué es lo que hay que más que nada prestar atención. Y de aparato cardionector, algunas cuestiones que me parecen interesantes que tienen que saber. ¿Les parece que arranquemos? Sí, sí. Bueno, vamos entonces a charlar en primer lugar de lo que llamamos, de la irrigación del corazón. Esperen que ya yo estoy mirando y no les compartí la pantalla, lo mío es cada vez mejor. Compartir. Una ventana es. Compartir. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Bueno. Bueno. Entonces, vamos con el primer tema. Vamos a charlar un poco de lo que es entonces irrigación del corazón. Bueno, como todo órgano, el corazón tiene una irrigación arterial y una irrigación venosa. Esta irrigación arterial está dada por un conjunto de arterias que reciben el nombre de arterias coronarias. El nombre de coronarias viene porque estas dos arterias que se encargan de irrigar el corazón van a circundar el corazón a través del surco aurículo-ventricular. Van a caminar por ese surco que llamamos aurículo-ventricular y van a formar verdaderamente una verdadera corona alrededor del corazón. ¿Qué es lo que más llama la atención de este sistema? Primero, que es un sistema de gran variabilidad. ¿Qué significa eso? Que cuando uno se pone a estudiar en distintos pacientes, uno ve que hay una gran variabilidad en las ramas que cada coronaria da, en el recorrido que estas coronarias hacen, en el área de irrigación que respetan estas arterias. Por lo tanto, uno lo que trata de hacer es tratar de hacer una descripción de las formas más generales que uno pueda recordar. Es decir, uno trata de mantener el recorrido que mayoritariamente se repite estadísticamente en los pacientes que han sido estudiados. Cuando hablamos de las arterias coronarias, hablamos de dos arterias. Las dos arterias nacen directamente de la aorta, lo hacen por encima, inmediatamente por encima de las válvulas, de la válvula sigmoidea aórtica. La derecha lo hace por encima de la valva anterior derecha y la izquierda de la valva anterior izquierda. Es decir, inmediatamente por arriba de la valva correspondiente de la válvula sigmoidea aórtica. Por lo tanto, podríamos también decir que es la primera rama colateral que da la aorta en su recorrido. En estas dos arterias van a ver que se van a distribuir sobre el miocardio y van a irrigar el corazón. Van a ver que es factible encontrarse irrigando el corazón una única arteria coronaria, es más raro, pero dentro de las posibilidades, una de las más comunes, y puede ser que haya tres coronarias, ¿no? Pero obviamente esa variabilidad en el número de coronarias verdaderamente no es lo más común. Lo más común es que nos encontremos con esto que llamamos, que es la parte más común estadísticamente hablando, que sería la aparición de estas dos ramas coronarias. ¿Hasta acá estamos? Bueno,
Vamos en primer lugar a charlar un poco de lo que es la arteria coronaria izquierda. Esta arteria coronaria izquierda, van a ver ustedes que, como les decía anteriormente, yo la voy a ir pintando para que ustedes la puedan ver. Podemos ver acá, esto que dibujo acá, ¿lo ven el dibujo en rojo? Sí, se ve. Perfecto. Sí, Fíjense acá, lo que ustedes están viendo es lo que llamamos el tronco de la coronaria. Desde su nacimiento, acuérdense que si uno mira, ahora vamos a hacer el dibujito para que lo puedan ver, supónganse que este es el orificio aórtico, entonces decíamos que la válvula sigmoidea aórtica tiene 3 valvas, una anterior derecha, una anterior izquierda y una posterior. Van a ver que las coronarias están naciendo inmediatamente por encima de la válvula sigmoidea. ¿Estamos? La anterior, la coronaria derecha, por arriba de la valva anterior derecha y la coronaria izquierda por arriba de la valva anterior izquierda. ¿Se entendió eso? Fíjense que el tronco de esta arteria que llamamos coronaria izquierda, van a ver ustedes que es un pequeño tronco variable, no mide más de unos pocos milímetros, 3 a 4 milímetros, a llegar hasta un término medio de 1 centímetro, algunos hablan de 3 o 4 centímetros, depende, pero bueno, en término medio mide 1 centímetro ese tronco. Van a ver ustedes que se dirige hacia abajo. Fíjense ustedes que rodea a esta arteria que está por delante, que es la arteria pulmonar. Fíjense cómo la rodea a la arteria pulmonar por la izquierda, pasando entre la arteria pulmonar a la derecha y la aurícula izquierda hacia la izquierda, ¿no es cierto? Van a ver que ese trayecto del tronco va a quedar cubierta por esta estructura que ustedes ya conocen, que es lo que llamamos orejuela o auriculilla. Fíjense que acá está retraída con un hilo, pero si yo corto este hilo, la auriculilla se cae y me termina cubriendo ese tronco de la arteria coronaria izquierda o tronco de la coronaria izquierda. Bien, este tronco de la coronaria izquierda rápidamente llega al surco aurículo-ventricular y cuando llega al surco aurículo-ventricular es donde esta arteria da lo que llamamos sus ramas terminales, sus ramas terminales. Fíjense ustedes que estadísticamente hablando, según la cantidad de veces que aparecen estas arterias, vamos a ver que las ramas que da las ramas terminales que da la coronaria izquierda serían la descendente anterior, o también llamada interventricular anterior, la circunfleja, la diagonal o arteria del borde izquierdo, esta la van a conocer fundamentalmente como diagonal, y la cuarta rama. Ahora, van a ver ustedes que en el 60% de los casos, estudiados, los pacientes presentan la interventricular y la circunfleja. En un 35 aproximadamente por ciento aparece la interventricular anterior o descendente anterior, la circunfleja y la diagonal. Y solamente en un 5% restante aparece la interventricular, la circunfleja, la diagonal y la cuarta rama. ¿Estamos de acuerdo? Esto es estadísticamente hablando. Por lo tanto, las arterias que más frecuentemente nos vamos a encontrar naciendo de la arteria coronaria izquierda son la interventricular anterior o descendente anterior y la circunfleja. De eso no nos tiene que quedar la más mínima duda. ¿Hasta acá se entendió? ¿Entienden eso de los porcentajes? Sí, profe. Sí. Sí, perfecto. Una pregunta. Sí, dale. ¿Qué diferencia hay en que tenga más cantidad de ramas o menos cantidad de ramas? Ninguna. Es decir, ¿cambia a ver, algo? tiene que ver con variabilidad de la normalidad. ¿Sí? Son variables de la normalidad. Cuando vos veas
una cinecoronariografía o una coronariografía por resonancia magnética, el médico que te escribe el informe te va a decir, bueno, aparecen tales y cuales arterias. El tema es que generalmente cuando hay menos arterias, es decir, solamente 2, en el 60% de los casos, dan esas arterias más número, mayor cantidad de ramas que se encargan de cubrir los espacios que dejaron las otras 2 que no están. Estamos, pero es para que ustedes tengan una idea que si alguien informa que solamente se pueden ver la interventricular anterior y la circunfleja, no pensar que tiene tapada la diagonal y la cuarta rama, simplemente decir, una variable de la normalidad es el 60% de los casos. ¿Se entiende eso? Bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, cuando llegamos al surco interventricular, vamos a encontrarnos que esta arteria se divide en sus 2 ramas terminales, que dijimos que eran la descendente anterior, circunfleja, menos frecuente diagonal, menos frecuente la cuarta rama. Entonces, vamos a empezar a ver una de las más frecuentes. Vamos a ver esta rama que pinto acá, que es la que llamo descendente anterior o interventricular anterior. ¿La ven ahí? Es esa que pinté a lo largo del corazón. Esta, obviamente, que van a ver ustedes que sigue el mismo trayecto que venía desempeñando el tronco de la coronaria. Fíjense que sigue el mismo trayecto, sigue en su recorrido descendente, busca rápidamente el surco interventricular anterior y van a ver que recorre ese surco y está generalmente cubierta por mamelones adiposos. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de la interventricular anterior o también llamada descendente anterior, como más les guste, en el 70% de los casos llega hasta la punta del corazón, para irrigar a la cara diafragmática. Y en un 15% ocupa más del tercio anterior del surco ventricular posterior, para anastomosarse con la descendente posterior. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es que en el 70% de los casos llega hasta la puntita del corazón. Llega a la punta del corazón y ahí muere. En un porcentaje menor, en un 15%, ¿qué hace la arteria? Gira, recorre la cara inferior y va a anastomosarse con la descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha. ¿Estamos? De acuerdo a la distribución, es bastante fácil poder pensar qué colaterales da esta arteria. Dentro de las colaterales que va a dar esta arteria, tenemos las que llamamos diagonales. Estas arterias son arterias epicárdicas y van a ver que dan o tienen la característica de dirigirse en forma diagonal, cubriendo fundamentalmente el ventrículo izquierdo. Es decir, van a tener un recorrido epicárdico en dirección diagonal dentro del marco formado por el trayecto de la perpendicular entre sí y la descendente anterior y el trayecto que deja la circunfleja. ¿Entienden lo que digo? Es decir, fíjense que toma el sector comprendido entre la descendente anterior, que es esta que viene acá, y el marco que forma la circunfleja, que fíjense que va por el surco auriculoventricular. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, bien. La otra rama que va a dar la arteria es la que se llama perforante o septal. Estas arterias, la importancia que tienen, que son las arterias que nacen de la cara posterior de la arteria y se meten, se profundizan dentro del tabique interventricular. Si yo les muestro, esto fuera el tabique interventricular, este es el tabique, ¿no es cierto? Este es el tabique interventricular. La arteria descendente anterior viene por acá, ¿no es cierto? Viene por acá. Las perforantes hacen esto, se meten en la profundidad
del tabique interventricular y fíjense que las ramas de la descendente anterior irrigan los 2/3 anteriores de este tabique interventricular. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, las diagonales y las perforantes anteriores serían las ramas colaterales de esta arteria. Voy ahora a charlar con ustedes de la circunfleja. La voy a pintar de violeta. ¿Por qué la pinto de violeta? Para poderla distinguir de la descendente anterior. Fíjense que se separa del tronco de la coronaria, casi en ángulo recto, se dirige hacia la izquierda, busca el surco aurículo-ventricular izquierdo y llega hasta la cara lateral del corazón. Fíjense, este sector, esto que estoy pintando acá, correspondería a la circunfleja. Van a ver ustedes que por una simple cuestión didáctica se ha dividido a la arteria circunfleja en 4 tipos diferentes. ¿De qué depende el tipo de circunfleja? De la extensión del recorrido. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, con fines didácticos, van a ver que decimos que nuestra arteria circunfleja podemos describir 4 tipos. Fíjense que esto depende de la extensión que realiza la circunfleja. Vamos a ver si entre todo lo entendemos. En una circunfleja de tipo 1, en la más cortita, solamente termina en la cara anterior del ventrículo izquierdo. Fíjense, esa que pinté en lila, esa que yo pinté en lila sería, vamos a pintar en verde, esta sería un tipo 1. Es decir, ¿dónde termina la arteria? La arteria finiquita en la cara anterior del ventrículo izquierdo. Si yo pienso en una tipo 2, van a ver que la tipo 2 es aquella, fíjense que esta tipo 1 la vemos en un 5% de los casos. La tipo 2 es aquella circunfleja, que llega al borde izquierdo del corazón y se dirige hacia abajo para terminar como arteria del margen obtuso o del borde izquierdo del corazón, que la vamos a ver en un 6% de los casos. La de tipo 3, y presten atención acá, vamos a ver que es la que tiene el 75% de los seres vivos. El 75% de las personas tienen este tipo 3. ¿Qué hace el tipo 3? El tipo 3, decíamos que la arteria nacía del tronco de la coronaria, tomaba el surco auriculoventricular izquierdo, llegaba al borde izquierdo del corazón, estamos acá, y miren, pega la vuelta y empieza a caminar por el borde izquierdo, por el surco auriculoventricular posterior. Termina en la cara posterior del ventrículo izquierdo. Profe, perdón, ese no es el ventrículo derecho. Así. No, porque el corazón está... Ah, perdón, hijo, tenés toda la razón del mundo. Gracias. De nada. Está la cava ahí grande como un rancho y yo dibujándola. Acá está. Gracias, ¿eh? Entonces, acá está, ¿ven? Viene aquí. Entonces, esa es la de tipo 3. Dobla por el borde izquierdo, sigue siempre por el surco auriculoventricular para terminar en la cara posterior
del ventrículo izquierdo. ¿Ven? Termina ahí, en la cara posterior del ventrículo izquierdo. ¿Se entendió? Esa es la de tipo 3, la que le van a preguntar siempre, ¿cuál es la circunfleja más común? La de tipo 3. ¿Y qué característica tiene? Lo que acabo de contarles. La de tipo 4, van a ver ustedes, acá no está dibujada, llega, hace lo mismo, da la vuelta, llega a la cara posterior, pero esa arteria llega hasta lo que es la cruz de Haas. ¿Qué es la cruz de Haas? La cruz de Haas es el punto de intersección entre el surco auriculoventricular e interventricular posterior. Entonces, la arteria tipo 4 llega hasta la cruz de Haas, en el punto de unión de ambos surcos, y tiene un recorrido sobre el surco interventricular posterior. Seamos conscientes que acá hablamos de un 10% de los casos. Como bien decimos, el tipo 3 es el más común, 75% de los casos, y vuelvo a repetirle, en la que nace se desprende en ángulo recto del tronco de la coronaria izquierda, busca el surco auriculoventricular, llega al borde izquierdo del corazón, gira sobre el surco auriculoventricular por la cara posterior del ventrículo izquierdo y se agota en la cara posterior de este ventrículo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. En este trayecto, la arteria circunfleja va a dar ramas colaterales. Dentro de las ramas colaterales van a ver que por su recorrido, fíjense que da arterias que son ascendentes y arterias que son descendentes. Arterias ascendentes y arterias descendentes. Las más importantes ramas ascendentes son las que llamamos laterales altas y están destinadas a irrigar, miren acá, la cara anterior de la aurícula izquierda y el borde izquierdo. Y las arterias descendentes son las arterias que pueden ser anteriores o posteriores y son las que se reencargan de irrigar la cara anterior o la cara posterior del ventrículo izquierdo. De esta arteria circunfleja, y esto quiero que lo anoten porque se lo van a preguntar, de esta arteria circunfleja, quiero que recuerden algunos datos que me parecen muy interesantes y que son obviamente muy preguntables. Aproximadamente en el 40%, aproximadamente en un 40% de los casos, de los primeros 3 centímetros que da la arteria circunfleja, nace una importante arteria que es la arteria del nódulo sinusal. Esa arteria se va a encargar de irrigar una de las estructuras más importantes del aparato cardionector. ¿Estamos de acuerdo? Esa arteria se encarga de irrigar en el 40% de los casos al nódulo sinusal.
Profesor, Sí, ¿podrías repetir la primera parte de los primeros 3 centímetros? No, sí, que de los 3. primeros 3 centímetros de los primeros 3 centímetros de recorrido de la circunfleja, nace esta arteria llamada arteria del nódulo sinusal que irriga este importante nódulo del aparato cardionictor. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y después tenemos las otras dos ramas más inconstantes, que sería la arteria diagonal, que es una arteria que es independiente de la descendente anterior, y fíjense que cruza la cara anterior de la aurícula derecha, cruza la cara anterior del ventrículo izquierdo, y la cuarta rama, que solamente la vemos en un 5%, también se pierde en la cara anterior de este ventrículo. Obviamente las que tienen que saber son estas dos que le hemos dado mayor relevancia. ¿Hasta acá estamos? Disculpe, profe, ¿podría repetir la cuarta rama? Sí, de la cuarta rama, acuérdense por favor que aparece en un 5% de los casos y va a ubicarse en la cara anterior del ventrículo izquierdo y se ubica más o menos en la parte media del corazón, aproximadamente. Bueno, Gracias, profe. no, por favor. Vamos ahora a charlar sobre la coronaria derecha. La coronaria derecha está naciendo, decíamos, por encima de la válvula sigmoidea derecha. Esta arteria tiene una pequeña inclinación hacia abajo y a la derecha. Rápidamente busca el surco aurículo ventricular derecho. Y fíjense ustedes que esta arteria tiene un largo trayecto porque si yo la dibujo, la vamos a pintar en rojo, vemos acá el tronco, llega al borde derecho del corazón para luego recorrer la cara posterior del surco aurículo ventricular, llega a la cruz de Haas y desciende por el surco interventricular posterior, es decir, es una arteria con un largo trayecto. Fíjense ustedes que hablábamos de la pobre coronaria izquierda de promedio hacia 1 centímetro y rápidamente se dividía en sus ramas colaterales. Acá tenemos un largo trayecto de esta arteria. Cuando llega a la cruz de Haas, una da sus ramas terminales, una sigue por el surco interventricular, que es la que yo pinté. Llegábamos a la cruz de Haas. La cruz de Haas era la intersección, acá está la cruz de Haas. Y fíjense que acá da la descendente posterior, que camina por el surco interventricular posterior, y la otra es la que llamo atrioventricular, la arteria atrioventricular, que continúa el trayecto de la propia coronaria derecha y se va para la izquierda, es decir, sigue por el surco interaurículo ventricular, pasa la cruz de Haas y sigue su recorrido hacia el lado izquierdo. La arteria esta arteria que llamamos arteria coronaria derecha, van a ver ustedes que para poderla estudiar,
vamos a ver que le vamos a describir segmentos. Así como la otra hablábamos de tipos, acá vamos a hablar de segmentos. Y vamos a poder dividir esta arteria coronaria derecha en 3 segmentos. Primer segmento, segundo segmento y tercer segmento. El primer segmento es el que va desde el origen hasta que llega al borde derecho del corazón. Este es el primer segmento. Siempre por el surco aurículo-ventricular anterior derecho. El segundo segmento va desde el borde derecho del corazón hasta la cruz de Haas. Este es el segmento 2. Ese recorrido lo hace por el surco aurículo-ventricular posterior derecho. Y el tercer segmento es el que llamamos descendente posterior, que camina por el surco aurículo-ventricular posterior para anastomosarse. Fíjense que acá se produce una anastomosis entre las dos descendentes. Es decir, que si vuelvo a dibujar el tabique interventricular, yo tenía que en la cara anterior venía la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, giraba en la cara posterior, y acá viene la descendente posterior, rama de la coronaria derecha, y se anastomosan. ¿Entienden eso? O sea que están conectadas entonces. Acá hay una anastomosis entre coronaria derecha y coronaria izquierda. Profe, una pregunta. Sí. ¿No hay variabilidad con respecto a la coronaria derecha? Sí. Ah. Por supuesto, siempre la variabilidad va a estar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en cada uno de estos segmentos, la arteria coronaria derecha va a dar ramas colaterales. ¿Estamos? Fíjense ustedes que en el primer segmento tengo lo que llamo la arteria conal. En el primer segmento, la rama colateral que me va a dar es la arteria conal. Esta arteria conal es la que rodea a la arteria pulmonar. Rodea a la arteria pulmonar. La segunda rama, fíjense acá, la segunda rama es la que se llama del nódulo sinusal. ¿Qué va a hacer? Va a irrigar al nódulo sinusal. Fíjense ustedes que nosotros decíamos hace un rato que el nódulo sinusal, en un 40%, ¿quién lo irrigaba? La arteria que nacía de la circunfleja, de los primeros 3 centímetros de la circunfleja, ¿se acuerdan? Pero en un 60% están irrigadas por el primer segmento de la coronaria derecha. Entonces, me tengo que acordar siempre que mayoritariamente en el 60% de los casos, el nódulo sinusal, ¿quién lo irriga? La arteria coronaria derecha. Es decir, que si yo tengo una lesión vascular del nódulo sinusal, en el 60% de los casos, la obstrucción es de la coronaria derecha. El segundo segmento, como ramas colaterales, me da las arterias marginales. Las arterias marginales son estas arterias que caminan por el borde del corazón. La más común es la del margen agudo, la que camina bien por el margen agudo del ventrículo derecho. Va a dar arterias ascendentes que van hacia la aurícula derecha y arterias descendentes que van hacia el ventrículo derecho. En el tercer segmento, las más importantes van a ser las arterias que forman la descendente posterior,
que recorre todo el surco interventricular posterior, irriga, acuérdense, el tercio. ¿Por qué? Porque los 2/3 están irrigados por la coronaria izquierda, por la descendente anterior de la coronaria izquierda, y 1/3 la descendente posterior. ¿Estamos? Nosotros habíamos hablado que acá se daban una serie de anastomosis. Una de las anastomosis importante que nosotros marcábamos era la anastomosis que había entre descendente anterior y descendente posterior, rama de coronaria derecha y coronaria izquierda. Son esas intercomunicaciones septales importantes en el vértice del corazón. Y la otra importante anastomosis es esta que se ve acá, que son las conales, que están fundamentalmente por delante y por detrás de la arteria pulmonar. Estas arterias conales también forman una verdadera anastomosis entre el sistema izquierdo y el derecho. Perdón, profe, que Sí. le interrumpa. Sí. O sea que la arteria coronaria izquierda también da ramas conales, porque no lo Sí, habíamos nombrado. da ramas conales también, o ramas arteriales. Estas dos anastomosis, a pesar de que hay un verdadero circuito anastomótico entre coronaria derecha e izquierda, lo que me tiene que quedar en mi cabezota es que de ninguna manera puede suplir la oxigenación del miocardio si se obstruye una de ellas. Supónganse que se obstruya la coronaria izquierda. Por más anastomosis que haya, no alcanza para proveer de oxígeno y evitar el infarto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Por más que haya un puente, un cortocircuito entre las dos, es imposible que pueda abastecer de oxígeno a ese sector obstruido. Bien, y lo último que me queda decirles de arterias coronarias es que así como hay un sistema arterial, obviamente el corazón tiene un sistema venoso. El sistema venoso es un sistema que recolecta la sangre venosa del corazón, lo hace a través de las venas, llamadas venas cardíaca mayor y vena cardíaca media o menor. Y recuerden que esas dos venas cardíacas terminan formando o terminan desembocando en lo que es el seno coronario, que estaba en el piso de la aurícula derecha, donde recibíamos todo lo que era la sangre venosa. En el piso de la aurícula derecha estaba el orificio de la vena cava inferior, el orificio del seno coronario, donde terminan desembocando estas venas. Es decir, que toda la sangre carboxigenada del corazón termina en su propia aurícula derecha. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿De qué rama es colateral las conales? Las arterias Las conales, en la coronaria fíjense izquierda. que la coronaria izquierda lo da el tronco. Fundamentalmente el tronco ok. de la coronaria izquierda. De ahí nacen las conales. Listo, gracias. Bueno, una vez que terminamos de hablar de esto, vamos a hablar un poco de la inervación del corazón. Y vamos a pensar que el corazón tiene una
doble inervación. Podemos pensar con una inervación extrínseca, que está dada por lo que conocemos con el nombre de plexos cardíacos, y por una inervación intrínseca, que está dado por el aparato cardionector. Esa inervación intrínseca, que es el que llamo aparato cardionector, forma lo que es el comando interno del corazón y va a controlar la regularidad de las contracciones cardíacas y lo que llamo la sincronicidad auriculoventricular. Es decir, el cardionector lo que me permite es esto. Me va a mantener el ritmo cardíaco. ¿Estamos? ¿Cuánto es el ritmo cardíaco normal? En reposo. Entre 70 y 100 latidos por minuto. Es mucho. Entre Entre 60, 60 y 100. ¿no entre era? 60 y 80 latidos minutos es lo que uno espera encontrar en reposo. Entonces va a mantener ese ritmo y va a mantener la sincronicidad. ¿Qué significa la sincronicidad? Esto que ustedes ven, que cuando la aurícula está en diástole, está relajada, el ventrículo está en sístole. Cuando el ventrículo va a estar en diástole, la aurícula entra en sístole. Fíjense que hay un retardo en la contracción. ¿Para qué? Para que la aurícula, mientras la aurícula se llena de sangre, el ventrículo está exprimiendo, está sacando sangre. Cuando la aurícula se contrae, ya el ventrículo se relaja para llenarse. Cuando el ventrículo se contrae, la aurícula se llena. ¿Entienden el mecanismo? Ese mecanismo, esa sincronicidad y ese ritmo lo marca el aparato cardionector, la inervación intrínseca, lo que llamamos el marcapasos anatómico del corazón. Ahora, si fuese por el aparato cardionector, marcaría siempre un ritmo, el ritmo de reposo, 60, 80 latidos minutos. Eso sería, el cardionector está entusiasmado en eso. Ahora, eso es en reposo, dijimos. ¿Qué pasa cuando empieza a haber ejercicio físico, empieza a haber actividad física? Por ejemplo, si corremos, si saltamos, empieza a haber una mayor demanda de oxígeno. Ahora, ¿cómo se entera ese sistema cardionector de inervación intrínseca que hay un aumento de la demanda de oxígeno y que yo tengo que aumentar el volumen minuto, fundamentalmente por acción de la frecuencia cardíaca y del endotropismo, para mandar más cantidad de sangre oxigenada hacia los lugares donde lo necesito? Y eso se logra gracias a esta inervación extrínseca del corazón, que está formado por los plexos cardíacos, que están relacionadas con frecuencia cardíaca. Este puede mandar señales para aumentar la frecuencia cardíaca y para aumentar lo que llamamos inotropismo, es decir, la fuerza de contracción del músculo cardíaco. ¿Para qué? Para cumplir con los requerimientos corporales. Y fíjense que este sistema que llamamos de plexos cardíacos está formado por el sistema nervioso autónomo. Y está formado tanto por el sistema nervioso autónomo simpático, que a nivel cardíaco tiene una acción de aumentar el inotropismo y la frecuencia cardíaca, y el parasimpático, que tiene la acción inversa, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye el inotropismo. Es decir, ¿cómo conecto esos dos sistemas? ¿Cómo conecto las necesidades del organismo con el sistema cardionector, con los plexos cardíacos? ¿Estamos? Y van a ver que los plexos cardíacos toman información
de receptores, por ejemplo, que están a nivel carotídeo, quimioreceptores, presorreceptores, que están pasando continuamente la información de la composición química de la sangre en relación a dióxido de carbono y oxígeno, en relación al pH, en relación a la presión, y de esa manera permiten regular en más o en menos. ¿Cómo está formado este sistema cardionector? Esta inervación intrínseca que llamamos cardionector. Este sistema cardionector se compone de células especializadas en fibras de conducción, y van a ver ustedes que tenemos una serie de nódulos y una serie de fibras. Esas nódulos y fibras en conjunto forman esto que conocemos como aparato cardionector. El primero que vamos a hablar es de uno que ya algo hemos dicho, es este nódulo que vemos acá, que es el que se conoce con el nombre de nódulo sinusal. Antiguamente se lo llamaba nódulo de Cates y Flack. Hoy, en todos los libros de cardiología, se lo conoce con el nombre de nódulo sinusal. Este nódulo está ubicado en la aurícula derecha, más precisamente en la cara posterior de la aurícula derecha, sobre la cresta terminalis de His en la cara posterior, inmediatamente por debajo de la desembocadura de la vena cava inferior. Tiene una ubicación subpericárdica, tiene forma de un huso irregular, y van a ver que tiene una cabellera, esa cabellera que es esta que ustedes ven acá, son las que se denominan, hay tres en especial, se llaman haces internodales. Hay un haz anterior que es el de Bachmann, hay uno que se llama de Weckenbach y otro de Torel. Muchachos, nombres no me interesa, yo tengo que saber que esos haces internodales son tres, hay más, pero hay tres muy especializados: anterior, medio y posterior. Recuerden que hace un rato habíamos dicho que este nódulo sinusal estaba irrigado en el 40% por la circunfleja, en un 60% por la coronaria derecha, por la coronaria del primer trayecto de la coronaria derecha, 40-60. Y van a ver ustedes que este nódulo se encarga de mantener una frecuencia cardíaca entre 60 y 70 latidos por minuto. 60 a 70 impulsos por minuto. Y obviamente que va a estar estimulado o inhibido por el simpático o el parasimpático respectivamente. Chicos, ¿hasta acá se entendió? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. El segundo nódulo que tenemos que mencionar es este que está aquí. Ese nódulo se llama nódulo atrioventricular o AV. Nódulo AV o atrioventricular, antiguamente Ayov-Tavara. Y van a ver ustedes que está ubicado en el piso de la aurícula derecha, dentro de una estructura que se llama trígono de Todaro.
Ese trígono de Todaro, acuérdense que está formado por, es un triángulo donde tengo la banda sinusal, el orificio auriculoventricular y la válvula de Tevesio. Recuérdenlo. Tiene forma de abanico y este nódulo auriculoventricular, por favor, si recuerden, esto es importante, está irrigada en el 90% de los casos por la coronaria derecha y en un 10% de los casos está irrigada por la arteria circunfleja. Pero fíjense que tiene que ser tipo 4, por eso es que el 90% lo hace la coronaria derecha. ¿Estamos? Entonces, los impulsos nerviosos que venían del nódulo sinusal pasan por esas ramas, esas 3 ramas internodales, anterior, media y posterior, que nacían del núcleo del nódulo sinusal, llegan al aurículo ventricular. Profe, una pregunta. Sí, ¿Aurículo ventricular o atrioventricular? ¿Es lo mismo? es lo mismo. Atrio es aurícula, es sinónimo. Gracias. Bien, y todos esos impulsos van a salir del nódulo auriculoventricular o atrioventricular a través de una fibra gruesa, gordita, que se llama haz de His. Haz de His. Es un cordón aplanado de unos 15 milímetros, tiene 2 milímetros y medio de espesor. Y van a ver que rápidamente ese haz de His, que ustedes lo ven acá, fíjense que nace del lado derecho. Acuérdense que este nódulo estaba a la derecha, en la aurícula derecha. Nace del lado derecho, pero rápidamente perfora la porción membranosa del tabique interventricular y se ubica en horcajada es a caballito, sobre el tabique interventricular. ¿Estamos? Ahora, es interesante recordar que una vez que llega al tabique interventricular, este haz de His se divide en las ramas de trifurcación. Ramas de trifurcación. Antes que me olvide, importante, recuerden que este haz de His está irrigado por la arteria perforante anterior. Por la perforante anterior. Que es rama de qué coronaria? De la coronaria izquierda, de la descendente anterior. Y en algunos casos también por la perforante posterior, que es rama de la coronaria derecha. Entonces, decíamos que este haz de His se va a trifurcar. Da una rama derecha y 2 ramas izquierdas. Fíjense que acá no está dibujada. Después les cuento el porqué. Tenemos una rama derecha y ahí tendríamos la otra rama que sería la izquierda. Una derecha, 2 izquierdas. ¿Estamos de acuerdo?
La rama derecha, que es única, tiene la forma de un cordón redondeado, de 1 a 2 milímetros de espesor, y van a ver que esta rama derecha es la que se mete o utiliza ese tabique de segundo orden, esa columna carnosa de segundo orden que veíamos en el ventrículo derecho, que llamábamos bandeleta ansiforme, ¿se acuerda? O bandeleta modeladora. Pasa por la bandeleta modeladora para cruzarse de pared y se distribuye sobre el ventrículo derecho. Esta arteria, la rama derecha de las de His, van a ver ustedes que está irrigada por la descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha. ¿Se entendió hasta acá? Obviamente que las ramas, tanto derechas como las dos izquierdas, esta arborización que ustedes ven acá, se llaman fibras de Purkinje, ¿no? Que se distribuyen por la pared del miocardio. Y la rama izquierda, acuérdense que son dos, una que va a la cara anterior del ventrículo izquierdo y otro va a la cara posterior. Tienen 1 milímetro y también se terminan arborizando en forma de fibras de Purkinje. ¿Quién irriga a esta porción, a esta rama anterior y posterior? La septal anterior, la rama anterior, está irrigada por la descendente anterior de la coronaria izquierda y la posterior está irrigada por la septal y posterior rama de la coronaria derecha. Generalmente ustedes en los dibujos, miren acá en este dibujito. Acá pueden ver la rama derecha, ¿ven? Del aparato cardionector, la rama derecha de las de His. Y ven acá el pilar de segundo orden. ¿Se acuerdan de la bandeleta ansiforme? Fíjense cómo las ramas del aparato, de la rama derecha se meten para ir, algunas llegan hasta la punta del corazón, pero otras se meten por la bandeleta ansiforme. Y acá, de la rama izquierda de las de His, solamente ven la rama posterior. ¿Por qué ven la rama posterior? Porque la rama anterior me la llevé cuando corté, cuando hice este corte del corazón, la rama anterior es la que vendría hacia adelante. Entonces, cuando corté el corazón me la llevé, por eso no se ve. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué no la veo dibujada? Sí, sí. Perfecto. Ok, buenísimo. Bueno, y lo último que me queda por hablar con ustedes tiene que ver con esto de los plexos cardíacos. Acuérdense ustedes que este sistema de plexos cardíacos está formado por nervios que provienen del simpático y el parasimpático. Las ramas del simpático van a formar lo que son los nervios cardíacos superior, que viene del ganglio simpático cervical superior, el nervio cardíaco medio, que viene de la cadena simpático cervical, del ganglio simpático medio, y el nervio cardíaco inferior, que viene del ganglio cervical inferior y del ganglio simpático dorsal. Y por otro lado, tenemos los del parasimpático,
que está formado por el nervio cardíaco superior, que nace del neumogástrico, el nervio cardíaco medio, que nace del nervio laríngeo inferior, y el nervio cardíaco inferior, que nace de la porción inferior, del tronco inferior del neumogástrico. Entonces, ahí tenemos los nervios cardíacos simpáticos, los nervios cardíacos del parasimpático, que en un conjunto se anastomosan para formar el plexo cardíaco. Y ese plexo cardíaco se forma en dos planos. Uno, por delante de la aorta, es decir, lo llamamos plexo cardíaco preaórtico anterior o central o superficial, y un retroaórtico ubicado inmediatamente por detrás de la aorta, entre la aorta y la tráquea. Estos dos plexos, pre y retro, están unidos entre sí por múltiples anastomosis, y la estimulación simpática de ese plexo aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca, lo que se llama inotropismo. Es decir, ¿qué hace? Aumenta el crono y el inotropismo. ¿Se entendió eso? Dicho en otras palabras, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. ¿Esto qué genera? Esto genera, de esta manera, se produce un mayor aporte de oxígeno y nutrientes tanto al miocardio como al organismo en sí. En cambio, si se estimula desde el punto de vista parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción y disminuye el calibre de la arteria coronaria. Y de esa manera lleva nuevamente la frecuencia cardíaca y el inotropismo a los valores de reposo. Recuerden ustedes que hay una estrecha relación fundamentalmente con el sistema nervioso central, que ejerce un control muy fuerte de los plexos cardíacos y del corazón para la regulación tanto de la presión arterial como de la respiración. Colorín colorado, cardíaco ha terminado. Bueno, ¿dudas? ¿Silencio? No, ninguna, profe. Bueno, acá terminamos con cardíaca. Ahí le dimos la vuelta a cardíaco. Tema lindo, interesante, para rendir bien. Y es un muy lindo tema para rendir, muy lindo tema porque tiene un montón de posibilidades. Bueno, muchachitos, no sé, los escucho a ustedes las preguntas, dudas que tengan. ¿Cuándo rinden esto? ¿Tienen fecha ya? No, pero primero deben tener sexualidad para rendir, ¿no? Sí. La inscripción es el 18 de septiembre y se rinde a partir del 23. Oh, le falta mucho. Bueno, después nos ponemos de acuerdo y si les parece y ustedes lo consideran, tenemos el grupo de WhatsApp, más llegando la fecha de
del examen nos pone